A lo largo de la historia han surgido muchos sistemas operativos, como por ejemplo Windows, macOS y Linux, rompiendo Linux con los estándares y sistemas que sean de paga y ese tipo de cosas. Por eso llega este sistema. Este sistema es una distribución de Linux que se llama Modicia OS, y Modicia OS está basada en Ubuntu, una de las distribuciones más conocidas a nivel internacional. Ya entrando en materia, Modicia OS es una distribución que viene a romper estándares. ¿Por qué a romper estándares? Bueno, porque tiene una interfaz gráfica. La interfaz gráfica me refiero a cómo luce el sistema, por ejemplo, los iconos, las animaciones, ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué pasa con ese sistema? Ese sistema tiene un poquito parecido a lo que es macOS, Windows, por ejemplo, con las ventanas, a macOS con los iconos y ese tipo de fluidez. Y por otro lado, no se sale de la esencia de Linux que cabe sacar de esta distribución. Esta distribución también, al estar basada en Ubuntu, hace que el sistema, todos los programas que le sirvan a Ubuntu, también le van a servir a ese sistema. Ya entrando en contexto, ese sistema tiene muchas cosas, como por ejemplo es una suite ofimática que se llama LibreOffice. Se preguntará qué es LibreOffice y una suite ofimática. Una suite ofimática es lo mismo que Word, Excel, PowerPoint, y LibreOffice es exactamente lo mismo. Pero que cabe sacar de LibreOffice. LibreOffice es totalmente gratis y viene preinstalada en el sistema, porque por ejemplo si quieres hacer tareas como cosas en Word, Excel, PowerPoint, Access y todo lo que tiene que ver con esa suite, aquí vas a poderlo resolver, y todo esto va a estar en la caja de descripción, cómo instalar el sistema. ¿Por qué? Porque al instalar el sistema viene con todo esto, viene con un buen navegador, la suite ofimática para hacer tareas, también para editar fotos, para editar videos. Eso va a depender lo que tú quieras hacer con el sistema, porque el sistema está muy adaptado al usuario final, pero también al usuario que quiere agregar cosas, modificar el sistema y también jugar a lo largo y ancho del sistema. Otra cosa es que también hay algo que se llama Impress, que es exactamente lo mismo que PowerPoint. Aquí vas a poder abrir documentos y editar documentos que ya se hayan hecho sin tener ningún pago o por así decirlo costo, porque el sistema también es gratis. Bueno, ya pasando de lo laboral y hacer tareas, vamos a pasar a cómo es la apariencia de lo que son configuraciones y también modificar el sistema hacia tus usos o quizá lo que tú quieres agregar al sistema. Aquí hay diferentes cosas, como por ejemplo los temas, los iconos, las animaciones y todo esto. Para todo esto hay una cabida para modificarlos y agregar cualquier tipo de cosas. Por otro lado están los temas, por ejemplo, y también las fondos de pantallas que yo descargué. En esto me refiero a lo que tiene que ver con las animaciones, como que adaptar ese sistema y como que ese sistema tenga cada cosa pulida a que el usuario final sea más agradable, por así decirlo, adaptarse a este sistema o adaptarse o quedarse en un sistema, por ejemplo, como Windows o macOS. Siendo macOS una distribución, un sistema como tal, es bastante bueno, pero que cabe destacar es que es un sistema un poquito cerrado y hay cosas que tienen muchos limitantes. En cambio, Windows tiene ciertas cosas, pero es muy robusto y como que muy limitante correspondiente a la programación, por así decirlo, o mejor dicho, la obsolescencia programada. Pero se preguntarán cómo es el rendimiento del sistema de modo gráfico o ver las configuraciones, por ejemplo, del procesador. Como podemos ver, el procesador se mantiene por debajo de un 30 o un 40%. Y digamos la RAM se mantiene por un 27 o 28% por debajo, lo cual hace que el sistema sea bastante estable. Pero se preguntarán, ¿cuáles son los requisitos mínimos para instalar el sistema? Porque he hecho o dicho muchas cosas sobre el sistema bastante buenas. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, los requisitos mínimos para instalar el sistema son simplemente tener 2 GB de RAM, un procesador de 1 GHz o 1.5 GHz a 64 o 32 bits, con un almacenamiento de 16 a 20 GB para poder instalar tu computadora y que el sistema pueda descargar actualizaciones o packs que tú quieras agregar, como por ejemplo edición, ese tipo de cosas. Correspondiente a la edición, este sistema está orientado a esta productividad, como por ejemplo, quizás hacer tareas, editar fotos, editar videos, ver videos en YouTube y ese tipo de cosas que a veces buscamos algún sistema para adaptar algún sistema o alguna necesidad correspondiente a un hardware viejo, porque tener 4 GB de RAM a veces no es muy bueno en computadoras antiguas, porque no rinden mucho como RAM o algún procesador actual, porque no es lo mismo comparar una RAM de hace 10 años a una RAM de hoy en día, teniendo las mismas cantidades, porque esa velocidad disminuye o aumenta correspondiente a los años de esa RAM, por así decirlo. Otra cosa es que el sistema no se corrompe. Al instalar este sistema no es igual que Windows, que cuando instalas alguna versión de Windows tienes
por así decirlo, el miedo de que puedas perder información o quizás quedarte sin el sistema como tal. Porque hay aplicaciones que no se instalas bien y se pierde todo. Otra cosa es que tiene el sistema como un gran beneficio es la tienda de aplicaciones. En la tienda de aplicaciones vas a poder descargar cualquier cosa. Miren aquí. Aquí podemos categorizar como por ejemplo educación, investigaciones, ese tipo de cosas que buscamos a veces en la tienda de aplicaciones y no queremos instalar o buscar algún video para cómo instalarlo. En resumidas palabras, si andas buscando un sistema que sea, para así decirlo, para hacer tareas, videos, para computadoras antiguas, también está disponible este. Pero también si andas buscando desarrollo, también está este. Es como que hay un plus, como que hay un mix. En si quieres una computadora antigua, darle una segunda vida. También introducirte a un sistema que tenga una interfaz gráfica más adaptativa y más acorde a tus gustos, a lo que tú quieres en un sistema. Porque a veces buscamos sistemas que sean bastante buenos y que también tengan lo que nosotros queremos. Gracias por ver el video.